ahí incluso, a ver, ese planteamiento es un planteamiento todavía mucho más, ya no tanto de la burocracia, ¿no es cierto? Sino es un planteamiento de la estructura del Estado. ¿Cómo tenemos una estructura del Estado que funcione mejor? Ahora, sobre eso, la experiencia más reciente, ¿no es cierto?, de un montón de países demuestra que es súper útil, súper ventajoso y súper conveniente tener diferentes niveles de gobierno. O sea que no puedes pretender controlar y manejar un país solamente desde el centro de la capital. No funciona. Que necesitas un nivel local, pero que entre lo local y lo nacional ayuda mucho un nivel, si quieres, meso, que podría ser regional. Entonces el tema ahí no es tanto, o sea, como está ahorita el sistema en términos de estructura, me parece que es medianamente razonable. El tema es cómo lo haces coordinar, conversar, armonizar. Ahora, si me permites el comentario, yo también creo que hay a nivel social de la sociedad harta confusión sobre qué cosa hace un presidente regional, un gobernador regional. Ahora, ¿eso se explica o se construye? En parte se explica, en parte se construye. Ahora, un elemento positivo, estamos hablando de 10 años. Pero tampoco es que en 10 años se pueda hacer la gran transformación. Para la redundancia. Ahora, ¿cuál es el problema? Mira, ¿cuál es el problema? Tú que pones el tema. La última decisión de la no reelección de gobernadores y de alcaldes. O sea, esa decisión es el mejor ejemplo de lo que yo les decía de reformas puntuales que no resuelven nada y más bien generan problemas. Que en el Perú un montón de gobernadores regionales y alcaldes son malos, ya, pero un montón de alcaldes y gobernadores regionales que han hecho bien su trabajo. Entonces, en vez de facilitar un proceso de acumulación de experiencia, lo que haces es, ¿no?, bloquearles el tema simplemente porque quieres congraciarte con la población y dar la impresión de que estás combatiendo la corrupción. ¿Ves? Entonces, volviendo para no dispersarnos, en términos del Estado que no funciona, hay un tema en general de capacidad burocrática, hay un tema en general de no tanto de modificar la estructura del Estado, pero sí hacerla que esté mejor armonizada, ¿no es cierto? Pero creo que hay otro problema que no ha salido y tiene que ver con el tema de la autoridad. El Estado peruano tiene un déficit de autoridad. Los Estados funcionan con una especie de moneda de dos caras. Una es la coerción y la otra es la legitimidad. ¿De acuerdo? El Estado usa la fuerza, pero supuestamente la usa de una manera legítima. Sin querer discutir si es ilegítimo el uso de la fuerza en algunos casos, creo que el Estado peruano tiene un problema de autoridad frente a la población. O sea, una de las dificultades para poder implementar las políticas públicas pasa por, llámenlo como quieran ustedes, altos niveles de desconfianza frente al Estado, ¿no es cierto?, o falta de autoridad. La reputación del Estado, o sea, no quiere decir que el Estado peruano sea débil, ¿eh? No estoy diciendo que sea completamente débil. A ver, ustedes choquen con el Estado peruano, choquen con el nacional, van a ver cómo va a ser su vida. O choquen con el Poder Judicial, ahí van a sentir el peso del Estado. ¿De acuerdo? O seguir muy lejos, no sé, cualquier instancia que te pueda poner una multa. ¿Ya? Pero el tema es que la autoridad, ahí es un tema que está como, no sé si dañada, pero es como insuficiente, ¿no? La población no responde, ¿no es cierto?, de una manera que considera legítimas las decisiones del Estado. Ahora, de nuevo, eso tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Uno reacciona en medida de lo que siente que recibe, ¿no es cierto?
una de las razones por las cuales la autoridad puede estar puesta en cuestión es porque la gente siente que ese Estado trata de manera diferenciada a unos y a otros, ¿no? Entonces, vámonos con cuidado, pero creo que definitivamente no solamente es un tema de capacidad, es un tema de autoridad y es un tema de organización. Y el Estado peruano tiene muchos aspectos en los cuales podría funcionar mejor y podría tener mejor capacidad de gobernabilidad, pero tendría que atender a estas tres cosas. No se va a poder tener un Estado que funcione mejor sin una burocracia que esté mejor preparada, mejor capacitada y con mayor autoridad. No hay forma. Ahora, ojo, ese es el diagnóstico, porque la solución, ahí sí la cosa es mucho más compleja. Pongo un ejemplo chiquito. ¿Cómo hacemos para tener mejores maestros? No, subámosles el sueldo, doblémosles el sueldo. No, ¿cómo le vas a doblar el sueldo? Que va a depender de cada partido, su ideología, su forma de resolver los problemas. Completamente de acuerdo. Lo que quiero decir es, se abre una discusión que es ya de otra naturaleza, ¿no es cierto? Ahí tenemos un problema, pero necesitamos efectivamente atender esa situación. Y les pongo otra cosa más allá de la solución, del diagnóstico. En el sector salud y en el sector educación sigue habiendo una brecha muy fuerte entre zonas urbanas y zonas rurales, entre la capital y las regiones. Y eso no es una buena idea. Un Estado que funciona de manera tan desigual, ¿no es cierto? Para ponerlo en términos más, si quieren, politológicos. En Lima hay Estado. En Madre de Dios hay menos Estado. Es una diferencia. Falta presencia. Perdón, dime. Bueno, todo esto se relaciona con el nivel de educación que se brinda y se recibe. Patémoslo para el final. El tema social dejémoslo al final. Entonces, ese por el lado del Estado. Ya, por el lado de la democracia. Por el lado de cómo puede funcionar la democracia, hay miles de cosas a considerar. Consideremos una nada más. El tema de los partidos políticos, que es un clásico, ¿no es cierto? En el Perú no hay partidos políticos institucionalizados. 1000 tomos de eso. ¿Perdona? 1000 tomos, 1500 tomos. Todas las tesis. Entonces, ¿cuál es la idea ahí? ¿Cuál es la idea? Porque la idea puede ser... Profesor, creo que es porque no se concibe la democracia sin partidos políticos. Si algo está mal en la democracia, tiene que tener la culpa de los partidos políticos. Ya. Ahora, yo lo pondría de otra manera. Yo lo pondría de la manera... La política funciona mejor cuando uno tiene partidos políticos medianamente bien organizados. O sea, y ejemplos múltiples, ¿no es cierto? Si tienes partidos que funcionan como tal, la dinámica congresal es diferente. La dinámica electoral es diferente. El problema de los acuerdos creo que es menos fuerte. El problema de la posibilidad de coaliciones es más viable. Y miles de razones más. Partidos medianamente institucionalizados permiten también que personas como ustedes puedan adquirir experiencia política a lo largo de sus vidas y puedan ser cuadros, ¿no es cierto?, con alta experiencia para los próximos años. Partidos excesivamente personalizados no son partidos medianamente meritocráticos, son partidos donde las personas que están cerca al líder son las que van a tener siempre los cargos más importantes y no necesariamente las personas con mayor capacidad. Entonces, por donde ustedes lo miren, los partidos políticos son, ¿no es cierto?, algo que puede hacer que la democracia funcione menos bien. Ahora, ¿cómo se hace para formar partidos políticos sólidos? Nadie sabe. O sea, no hay una receta. Por ahí también se agrega el hecho de la desconfianza de la población hacia los partidos políticos en el caso peruano, ¿no? Correcto. Patearlo al final. Vamos por el lado social, vamos a ponerlo en un rato ahí.
Bueno, es que tampoco podrías aislarlo porque las organizaciones se construyen con personas. No lo estoy tratando como aislando, pero lo estoy tratando de ordenar momentáneamente para después tratar a ver si lo recomponemos. Pero efectivamente, uno de los desafíos de los partidos es la poca confianza que tienen las personas sobre ellos. Ahora, si me preguntas a mí, creo que las tareas más urgentes de los partidos son como más internas, ¿no es cierto? Sí. Cómo se institucionalizan, creo que definitivamente no lo pueden hacer de espalda al electorado, pero creo que hay un montón de tareas intermedias ahí que se podrían hacer para que los partidos puedan tener un nivel mayor de institucionalización. Claro, respeto a los reglamentos y estatutos, ¿no? Que la democracia Reglamentos, tampoco estatutos, normas. Eh, Sí, perdona. Quería opinar acerca de esto de la institucionalización de los partidos. Creo que un problema básico de los partidos es la democracia interna. Ya. Porque dicen los partidos, el APRA, el fujimorismo, el nacionalismo, pero creo que en sí no se habla más de partidos, sino que de personas. ¿Ya? Son las personas, por ejemplo, dicen, ¿no? El líder de ese partido, la líder del otro partido. Entonces, ubican los partidos más por las personas que por el partido en sí. Entonces, acá lo que se tiene que hacer es una reforma donde se exija a los partidos políticos que en su democracia interna también ellos hagan una reforma, como se está pidiendo ahora en el Congreso, la reforma política electoral, que, por ejemplo, el que aporta más a la campaña, lo ponen en número 1, número 2, número 3, y dónde están los verdaderos líderes. Entonces ahí es que cualquiera entra al Congreso. Y bueno, sumado al voto preferencial y más cosas que establecen. Yo solamente voy a aprovechar tu comentario porque creo que es un ejemplo preciso, ¿no es cierto? Cuando uno tiene partidos políticos que están poco institucionalizados y poco sólidos, ustedes lo saben mucho mejor que yo, las historias para conformar las listas congresales. O sea, no es solamente un tema digamos, no sé si cómo llamarlo, pero es un tema de que, ¿cuál es el sustrato humano de un partido si no tiene instancias sólidas? ¿Cómo podemos seleccionar a los mejores si no sabemos quiénes son, si no los hemos visto en acción? Pues un partido que existe, ¿no es cierto?, y funciona, es un espacio también que permite, ¿no es cierto?, ir promocionando a ciertas personas para que puedan desempeñar ciertos cargos. Entonces, la improvisación política del Perú tiene que ver con la ausencia de partidos medianamente sólidos. Porque si los hubieran, ¿no es cierto?, podrían ser otros los candidatos al Congreso. Digo, por favor. Y viendo algunos aspectos, hay partidos que ya tienen, digamos, una historia larga y creo que el tema de organización quizás está ya un poco organizado, está mejor definido, qué sé yo, ¿no? Pero hay nuevos partidos que la verdad, como decía, ¿no? Mi compañera, o sea, el tema de más que como un grupo humano, como una institución, es básicamente de personas, ¿no? De una persona como imagen de, o sea, y el hecho de que sea líder de esta institución no significa que simplemente todo se englobe a esa persona, sino que se fortalece justamente la institución, ¿no? Y un aspecto fundamental es el tema de la democracia interna, ¿no? Y ahí el rol fundamental es que entre pues, a tallar los organismos electorales que tenemos, ¿no? O jurados, que realmente se meta para que pueda buscarse que los logros o digamos el perfil de cada candidato sea idóneo, ¿no? Se ha sabido incluso que los candidatos de la candidatura anterior, o sea, incluso ha habido problemas de lavado, etcétera, etcétera, y son cosas que se pueden filtrar, pero muchas veces se necesita pues la conexión con otras instituciones también, ¿no? Y finalmente también es el tema del financiamiento, ¿no? Porque se trata también de una de las maneras de fortalecerlos es también a través de darle de algún modo un soporte económico mediante el cual los dirigentes se puedan mover y poder realizar la labor en beneficio de la democracia finalmente, ¿no? Porque, como le digo, fortaleciendo el tema de partidos políticos, fortalece la democracia. Eso yo creo que, eso me parece que es una de las cosas, de nuevo, ¿no? En términos de diagnóstico, es absolutamente central, ¿cierto? O sea, para que la democracia funcione mejor, los partidos políticos, partidos políticos mejor institucionalizados hacen
facilitan el funcionamiento de la política y la democracia. Creo que ese es, me parece como central. Y me has hecho pensar en otro ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema con la falta de institucionalización? Es muy sencilla, que algunas iniciativas políticas de formar organizaciones políticas que no se logran institucionalizar van a terminar cuando el líder político desaparezca. O sea, no hay institución. O sea, si el partido político gira en torno de una persona o de un sujeto es mortal, por definición, cae, ¿no es cierto?, la organización. Ahora, de nuevo, cuidado con eso, por lo siguiente. En todo el mundo, los partidos políticos se han vuelto un poquito más personalizados. Y esa es una discusión importante en el siguiente sentido. Entre otras cosas, el funcionamiento o las revoluciones tecnológicas han alterado profundamente la comunicación política. Hace 30 años, 40 años, ¿no es cierto?, a lo más la radio, los periódicos, los mítines, ¿no es cierto?, era la manera como los partidos se conectaban con la sociedad y con los electores. Con la revolución de los medios de comunicación, básicamente la televisión, la comunicación política es mucho más dependiente de la persona que representa al partido. Entonces, en todo el mundo, los partidos políticos han sufrido procesos de mayor personalización. Incluso los partidos más sólidos, como el Partido Laborista inglés, ¿no es cierto?, dependió durante muchos años de la persona, de la figura de Tony Blair. Entonces, es una cosa con la que tampoco vamos a poder regresar para atrás. O sea, los nuevos partidos, para poder ganar elecciones y para poder subsistir, necesitan, ¿no es cierto?, candidatos y personas que sean muy visibles. Pero lo que se necesita es que eso, ¿no es cierto?, no anule por completo la existencia mínima de un nivel de institucionalización. Entonces, los partidos políticos más sólidos en el mundo tienen liderazgos muy claros, individuales y personales, pero tienen ciclos políticos. O sea, este sujeto es candidato, gana, pierde, da un paso al costado. Este sujeto es un candidato, gana, está en el gobierno, da un paso al costado. Y no lo da por buena gente, lo da porque tiene detrás suyo un partido y un siguiente, que es el número 2, que ahora le toca ser número 1. Entonces no importa si se muere, si le da un infarto, si se jubila, el partido no va a desaparecer, porque existe como institución. Entonces, un tema fundamental, creo que en eso hemos estado de acuerdo completamente, es el tema de cómo hacemos que los partidos políticos y las organizaciones sean mucho más sólidas. Porque mientras eso no se pueda conseguir, todo lo que hemos venido conversando, ¿no es cierto?, un Estado que esté mejor ensamblado, un Estado que pueda, un sistema político que pueda tener acuerdos, un sistema político que pueda tener desacuerdos, pero sobre cuestiones sustanciales, la posibilidad de hacer acuerdos políticos, la posibilidad, por último, de mejorar el término de la representación política. Porque ya pasando al tema del lado social, ¿no es cierto?, el problema no es solamente que la gente no crea en los partidos, el problema es que la gente no siente que tenga un vínculo con las autoridades ni con los gobiernos. La manera más fuerte de que una persona sienta que el gobierno de alguna manera alguna vez lo escucha, alguna vez le hace caso, alguna vez lo atiende, es esta idea de haber tenido algún vínculo con una organización política que eventualmente llega al gobierno. O sea, en muchos países del mundo, cuando hay una elección, en términos electorales, hay ganadores y perdedores, pero ganadores y perdedores por los 5 años. O sea, ganó mi partido está en el gobierno, mi partido está gobernando, ¿no? Y está haciendo más o menos las cosas por las cuales yo voté por él. Y cuando pierdo estoy en la oposición, pero soy oposición, y estoy pensando en la siguiente elección.
Entonces, cuando no hay partidos más o menos estables, lo que se altera profundamente es esta sensación de representación política y la sensación de que el gobierno y que el Estado eventualmente, ¿no es cierto?, o momentáneamente recoge tus preocupaciones. Entonces, salvo muy pocas personas, no importa quién gane en el Perú, al siguiente mes todos sentimos que el Estado y el gobierno no nos representa. O sea, no importa quién gane. Por último, si yo voté por esa persona, chances son de que en los próximos 4 o 5 años no sienta ningún tipo de vinculación particular y especial con el gobierno ni con el sistema. Entonces, por el lado social, ¿no es cierto?, uno de los problemas más o menos serios y urgentes es reconstruir esos vínculos, ¿no es cierto?, entre la política y los ciudadanos. Pero esos vínculos no se van a reconstruir si no tenemos organizaciones políticas que medianamente funcionen. Ahora, algunos de ustedes creo que medio lo deslizaron, ¿no es cierto? O yo lo estoy interpretando así porque me conviene. Pero parte del problema también son los ciudadanos y la gente, que no le interesa la política, que es egoísta, que solo le interesa su bienestar. Escucha, me estoy describiendo. O sea, todos somos así, como seres humanos, todos somos así. Todos somos egoístas, todos preferimos nuestro bienestar. Lo que quiero decir con esto es que en la reconstrucción del vínculo entre ciudadanos y partidos, la responsabilidad principal cae en los partidos. O sea, a ver si trato de explicar la idea. Los jóvenes que no están aquí esta tarde son jóvenes a los cuales la política no les interesa mucho. Por ejemplo, ahora los jóvenes ya se definen como apolíticos, no les interesa. Exactamente, lo cual, digamos, puede ser un problema en algún sentido, pero por otro lado, si lo que queremos es reconstruir un vínculo con la sociedad, la responsabilidad más es de ustedes que de ellos. A ellos la política no les dice mucho. La política no los motiva a perder un sábado o una semana. La política no les interesa. O sea, no cometan el error que cometen los politólogos de creer que la política le interesa a la gente. La política no le interesa a la gente. O sea, quiero decir, momentáneamente les puede interesar, pero en su día a día, porque la mayoría de jóvenes están viendo programas como Leer y todo eso. Muy bien, perfecto, pero la responsabilidad de reconectarme con ellos es de ustedes. Es de ustedes. Yo Perdón. creo que ese tema de cultura va ligado a la inversión del Estado en educación, porque la educación te brinda a ti la capacidad de discernir bien en tu vida. Sabes que tienes que ir. Y si el Estado no tiene educación, uno puede saber cuál es lo mejor, ¿no? Aparentemente para uno, ¿no? Entonces, es importante. Creo que alguien dijo sobre programas programas de TV. de TV, ¿no? O sea, tú dices, oye, yo creo que leyendo más, mejoro más como persona que estar viendo cualquier cosa en la televisión, ¿no? Pero eso van a hacer si te han puesto el chip, es decir, mi educación sobre eso. Acá había otro comentario. Sí, bueno. No te preocupes. Gracias. El tema va por ya que lo han tocado. He conversado con Aarón Watanabe. Él estudió ciencias políticas en Harvard. Y él me comentaba de que hay que comprender un poco a los ciudadanos. O sea, la responsabilidad, como tú dices, bien es más de los que hacemos política, ¿no? ¿Por qué? Porque un ciudadano común y corriente lo que hace durante el día es trabajar, llega a su casa y lo que quiere es descansar. Entonces va a buscar entretenimiento, le va a costar dinero trasladarse a una manifestación y no va a sentir que eso se traduce en algo importante para él. Entonces la responsabilidad, si bien está en nosotros, no podemos tampoco culpar a los ciudadanos en general, porque nosotros, antes de tomar una acción política, antes de tomar un desafío, probablemente no estamos interesados en política, ¿no? En general. De repente hubo un político que de alguna forma nos introdujo en este mundo, nos hizo entender la importancia de eso.
De hecho, yo escuchaba a mi compañera de Acción Popular que decía que era ingeniera y que no hay mucha relación con la política, y justo uno de mis desafíos más grandes fue porque los jóvenes no les interesa la política, pero a los estudiantes de ingeniería mucho menos, porque o sea, no hay una conexión directa. Pero cuando se entiende que justamente por decisiones, y lo que tú comentabas al inicio, de falta de conocimiento, a veces se toman decisiones que terminan triplicando el presupuesto. ¿Por qué? Porque hay falta de conocimiento técnico. O sea, un ingeniero busca la ruta más eficiente. Y eso, la optimización, como bien dice, eso falta un poco también, y a veces es mucho discurso, y no se llega a consenso, básicamente porque cada quien defiende su postura. ¿Micro? No. No, Sí, bueno, como nadie quiere micro. Pero qué raro. es importante aprender a alzar la voz. No, bueno, como decía mi compañera, sí, en realidad la ingeniería con la política no son muy afines, ¿no? Pero yo he vivido en Europa 4 años. Entonces, la principal característica del europeo, he vivido un poco en Italia, un poco en España, un poco en Francia, es que tiene una opinión sobre el escenario político de su país. A pesar de que estudió comunicaciones, economía, ingeniería, astronáutica, tiene una opinión que tal vez no es muy profunda o tal vez no está súper 100% informado, pero la tiene y es concisa. Eso es lo que el peruano no tiene. Entonces, el europeo, bueno, con las personas con las cuales yo me he relacionado, tiene, es una cualidad de una persona, es el fin de una persona tener una opinión política sustanciosa. Al menos para decir, yo escuché esto, yo sé esto, yo voy a votar por esta persona por esto, no porque me regaló una bolsa, no porque me regaló un kilo de azúcar. Entonces, ese es el gran problema, creo yo, que tenemos aquí como país, que la persona, el peruano normal, trabaja, llega, descansa, pero no escucha una noticia sustanciosa, algo que lo alimente, que en realidad él solamente lo va a recibir, lo va a captar, pero ni siquiera eso hay. Entonces, eso es algo que tal vez como sociedad tenemos que saldar, ¿no? Creo yo. Dos cositas, un par de comentarios antes que me olvide. Me han hecho acordar de una discusión que hay en la disciplina que yo conozco, que es la ciencia política, donde tiene que ver con lo siguiente, ¿verdad? Ustedes han escuchado esta cosa que a la gente ya no le interesa la ideología, ¿no? Que la gente cada vez es menos ideológica. Es una ideología. ¿Perdón? Eso en sí mismo es una ideología. De acuerdo, eso es una manera, ideología si lo ves como una manera de ver el mundo, es una manera de ver el mundo. Pero de nuevo, en esta cadena de, voy a usar el término responsabilidad, pero no lo quiero hacer ustedes responsables. Es, en muchos sentidos, los electores se sitúan frente a lo que los partidos les ofrecen. Entonces, si los partidos deciden, por la razón que sea, aminorar la carga ideológica o el programa ideológico, eso tiene un correlato en el electorado. Ahí donde los partidos vuelven a levantar posiciones más programáticas, todo parece indicar que el electorado empieza a sintonizar un poco en esa línea. Entonces, no les estoy pasando ninguna pelota, ni siendo responsable de nada, pero digamos, parte del asunto es cuando muchos y de manera tan constante los partidos deciden apostar por este elector de centro, que tratan de ganar la elección poniendo el programa que atraiga la mayor cantidad de gente, ¿no es cierto?, minimizando las diferencias, eso tiene un impacto también en el electorado. En la medida que los partidos levanten temas programáticos, los electores pueden empezar a pensar de otra manera. Y una cosa más, este momento que estamos viviendo actualmente no fue así siempre. En el Perú hubieron periodos en el cual la política tuvo otros contenidos y otros debates y probablemente van a regresar en el futuro. Lo que estamos ahorita es en un momento como particular, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que no es que ya esto no se mueve, yo creo que simplemente es este contexto, por las razones que sea, tiene estas características, pero no va a ser eterno. En algún momento se va a desacomodar para bien o para mal. Perdón, sí, simplemente acordar unas ideas que escuché por detrás. Es que el voto del ciudadano es muy importante porque con él castiga al político cuando hace
cuando no cumple no cumple lo que promete. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que si, o sea, yo creo que todos los ciudadanos que pertenecen a un Estado tienen una función dentro de la política, ya sea grande, sea siendo congresista, siendo parte de un partido, dirigente, lo que sea, como la persona que dice, ¿no?, que trabaja y se dedica a su familia, pero dentro de 5 años va a tener una función muy importante, que es elegir a su representante en el poder. Y ese voto cuenta. Y ese voto debe ser pensado, no votar por votar, porque a veces llega el punto de, bueno, no me va a afectar en mi trabajo. No, sí te va a afectar, porque si el político hace malas cosas, perderás tu trabajo, tendrás menos temas de salud, etc. Y a partir de eso, por favor, no. Por favor. Bueno, un poco compartiendo las ideas que voy escuchando de mis demás compañeros. Si bien es cierto, los ciudadanos, una vez que ya entra un gobierno a empezar sus programas, nos paramos quejando de que lo hacen mal, de que no cumplen lo que prometen, pero no hacemos un mea culpa diciendo de que nosotros mismos hemos elegido a estas personas, ¿no? También comparto tu idea de que los partidos políticos deberían, en lugar de estar repartiendo bolsitas de caramelos, bolsitas de azúcar, de arroz, no, ir a los asentamientos humanos, ir a sus bases, no solamente sus bases donde están sus militantes, sino a todas partes del Perú, a cada rincón de donde puedan llegar, para formar a la gente y, o sea, darle un poco de su conocimiento y decir, voy a tener esta propuesta, voy a hacer esto de acá, ¿no? Te muestro qué es lo que yo puedo hacer como congresista, como presidente, como regidor o como alcalde. Hace poco ha salido una encuesta en RPP, donde, si bien es cierto, el Congreso actualmente tiene el 3% de aprobación, pero hay un 2% que nada más conoce qué funciones tiene un congresista. O sea, muchos candidatos van a los asentamientos humanos, a cualquier a cualquier lugar donde tengan que hacer campaña, y ofrecen cosas que realmente no está dentro de sus funciones, ¿no? Así como vienen muchas personas a pedirle a los congresistas que por favor les construyan tal colegio, que les falta la piscina acá. O sea, debe haber una formación de los partidos políticos hacia los ciudadanos, ¿no?, sobre qué funciones pueden desarrollar ellos para que los ciudadanos se sientan con una mejor capacidad de saber por qué van a elegir, y no elijan pues a personas de que van a prometerte el mar, el cielo, las estrellas, y al final no pueden hacer ni el uno ni el otro. Chévere, cosas bien interesantes. Pero, Creo que deberíamos hacer también un tema de una retrospectiva, ¿no? ¿Por qué la juventud o por qué los jóvenes en realidad se han desligado bastante de la política, ¿no? Hay un porqué, porque no es que en toda la década los jóvenes nunca hayan participado en política. Definitivamente en los años anteriores la participación de los jóvenes dentro de las universidades era bien moderada. Hubo sucesos que lamentablemente hicieron que los jóvenes sean reprimidos en la parte política. Había incluso acciones que coaccionaban a los jóvenes, pues, que estaban incursionando en la vida política por otras cuestiones que los conocemos muchos de nosotros. Entonces, al margen de eso, también el tema de la educación, ¿no? Eso que hablaba el compañero, se han sugerido dentro de la currícula, yo que considero cursos importantes, que son cívica, geografía, geopolítica, la filosofía, ¿no?, que es la base de todas las ciencias para poder desarrollar y poder ampliar nuestros conocimientos. Y estos son puntos importantes que se deberían retomar, incluso en las universidades, ¿no? Filosofía es un curso básico que todas las universidades, al margen de las facultades, se deberían desarrollar el curso de filosofía, porque es algo que nos permite pensar y nos permite abrir la mente. Y ese es un punto importante. Y ahora los jóvenes que estamos siempre participando en política, seremos pocos, pero estamos, ¿no? Y estamos sumando más. Y hay que felicitar a los que están aquí y a los que representan y se incursionan en un partido político, porque ellos son conscientes, piensan la problemática en el fondo del Perú. por supuesto, yo no puedo estar más de acuerdo. O sea, digamos, varias veces hemos dicho, no sintamos que somos los primeros que lo estamos tratando, no sintamos que somos los únicos que lo estamos tratando, pero la idea es, y ojalá, digamos, se pueda en algún momento romper el círculo vicioso. O sea, digamos, lo que el Perú necesita en muchos aspectos, es un poco ya una reflexión personal, es un salto cualitativo.
Yo lo que siento es que estamos moviéndonos en el mismo plano hace muchos años y no tenemos un salto cualitativo en términos de el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de la política, el funcionamiento de las organizaciones. Ese salto cualitativo es el que necesitamos. Entonces, ¿cómo hacemos para romper eso? Es la pregunta que lo único que yo les he ofrecido el día de hoy es, pensémoslo, que ese salto cualitativo por lo menos tiene que darse como en 3 niveles. A nivel de la gestión del Estado, a nivel de las organizaciones políticas y a nivel de la relación entre ciudadanos y políticos. Y una cosita más que no ha salido hasta ahora, y que también creo que es importante decirlo. Una sensación, una angustia recorre el país, ¿no? Y es esta idea de los partidos políticos en el Perú no son nacionales, ¿no es cierto? En términos regionales y locales, los partidos políticos que están en el Congreso no tienen presencia ni regional ni local. Sí es una situación complicada. O sea, no les voy a decir que es una situación fácil, porque es como que hubieran como 3 ligas diferentes, ¿no? La Liga 1, la Liga 2, la Liga 3, la Copa Perú, ¿no? Hay algo de eso. Pero al mismo tiempo, creo que no es tanto ese el problema, sino que a los 3 niveles les faltaría, digamos, mayor institucionalización. Si en los próximos años cada uno de estos niveles logra, ¿no es cierto?, algún tipo de mayor institucionalización, no importa que no sean los mismos, pero por lo menos tenemos actores políticos más consolidados en cada uno de estos niveles y eventualmente puedan empezar a conversar entre sí. Entonces, mi opinión personal no es tanto que, oh, qué tragedia, en el Perú no hay partidos nacionales, sino es, no hay partidos nacionales sólidos en general, no hay partidos regionales sólidos en general y no hay organizaciones políticas locales sólidas en general. Ahí hay un problema serio. Ahí hay un problema serio. Entonces la cosa debería ser como en los 3 niveles y eventualmente algún día, ojalá, empiecen a haber, digamos, mayor conexiones, ¿no es cierto? O afinidades entre movimientos nacionales, movimientos regionales y movimientos locales. Y la otra cosa, un poco ya para cerrar este asunto, con un tono así más o menos optimista, no se puede renunciar a la política. No podemos renunciar a la política. Renunciar a la política es ya darnos por vencidos. O sea, si renunciamos no podemos. Tenemos que seguir intentando, tenemos que seguir tratando, pero sí creo que es fundamental empezar a encontrar esos pequeños puntos de apoyo que nos permitan dar ese salto cualitativo del cual yo les estaba mencionando. O sea, sí creo que es interesante, un poco para ir cerrando este asunto, volver a esta idea de la gobernabilidad. O sea, la gobernabilidad y la gobernabilidad democrática debería ser, ¿no es cierto?, el horizonte. Creo que esa es la gran tarea, la necesidad, ¿no? O sea, necesitamos un país que sea gobernable o que tenga un nivel de gobierno que funcione sin tanto sobresalto, donde se puedan tomar decisiones, donde no importa que nos peleemos de vez en cuando, no importa, pero sobre esas discusiones seguir cómo resolviendo los problemas. Yo les voy a contar una cosa así como personal. A mí me interesan mucho las dinámicas regionales. O sea, yo soy de los que cree que la descentralización ya vino para quedarse, mal, bien, chueca, sin dientes, ya vino para quedarse. Ya es una reforma que se dio. Y es más, hay regiones donde las cosas más o menos funcionan. ¿Ya? Más o menos funcionan. Entonces, ¿qué me llama la atención? Alguna vez conversaba con gente en Arequipa y me decía, mira, en Arequipa hay este partido, esta gente, como ustedes, ¿no? Vamos así, podemos separarlos. Pero en Arequipa, todas las fuerzas políticas tienen claro cuáles son los 5 grandes proyectos de infraestructura que la región necesita. Entonces, un poco lo que yo sentía en esa discusión era, puede ir variando, ¿no es cierto?, quién esté en el gobierno, pero van a empujar esos 5 proyectos. Y esos 5 proyectos son fundamentales para, ¿no es cierto?, que la región mejore, camine,
y genere mejores condiciones de vida para más gente. Entonces me parece que es un ejemplo de que sí se puede, ¿ya? Y en Moquegua, Creo que la educación es un ejemplo. la historia que cuenta Vizcarra es impresionante. Dice, a Vizcarra, cuando Vizcarra conversaba, digamos, dice, con el gobierno actual, Vizcarra le decía, estos son los 3 proyectos, o los 4 proyectos que la región necesita. Y sobre eso se pusieron de acuerdo. Entonces, de poderse se puede. No es imposible ni inviable, pero requiere pues varias cosas que están ausentes en un montón de regiones y están ausentes en el país en general. Y, insisto, si pensamos en las 3 grandes esferas, ¿no es cierto?, que en mi opinión son las esferas, o las 2 grandes esferas, ¿no es cierto?, que es la esfera del Estado y la esfera del régimen político. Y claro, creo que lo mejor y lo más razonable y lo que mejor paga es que avancemos al mismo tiempo. Creo que esta idea de avanzar más en una que en otra puede ser altamente problemática. Imagínense que en los próximos años nos decidimos a invertir todo a que el Estado funcione mejor, con estos niveles de desconfianza de la población, con estos niveles de insatisfacción, con esto, no va a funcionar muy bien. Imagínense, en los próximos años invertimos todo en mejorar la relación con los ciudadanos sin que mejore la capacidad del Estado. No va a funcionar muy bien. Entonces tiene que ser una cosa, creo, simultánea y paralela. Y por eso es que a mí el concepto este de gobernabilidad democrática siempre me ha parecido el concepto ganador. O sea, eso es lo que yo quisiera para mi país, que tenga mayor niveles de gobernabilidad democrática, que implica, insisto, que el Estado funcione mejor y que la calidad de la democracia funcione mejor. Y eso me lleva a 3 áreas, ¿no es cierto? A cómo hacemos que el Estado funcione mejor, cómo mejoramos la calidad de la democracia y cómo recomponemos, ¿no es cierto?, los vínculos entre ciudadanos y organizaciones políticas. Entonces, más o menos, regreso a lo que les comentaba al inicio, y creo que esa es la contribución, no sé si la más importante, pero una contribución interesante de pensar en este concepto de gobernabilidad democrática. Y solo una cosita más, antes que se me olvide, porque sí me parece que es importante. Una de las cosas que se discutió mucho cuando vino esta revolución de la gobernabilidad, ¿no es cierto?, fue el reconocimiento, curiosamente, de que en la actualidad el proceso de gobierno no depende solamente de las autoridades elegidas. Que para que el gobierno funcione necesita la colaboración, la cooperación de actores privados y eventualmente la ciudadanía. Que el proceso de gobierno es tan complicado y tan complejo, ¿no?, que ya no tenemos autoridades que solas y por sí solas, ¿no es cierto?, puedan cumplir todas las funciones. Pues fue también una contribución como importante para pensar, digamos, cómo mejoramos esa vinculación entre sociedad civil, ciudadanos, autoridades. Entonces, los problemas del Perú creo que están en esas 3 áreas. Y creo que el reto de los próximos años es el salto cualitativo que de alguna manera nos permita avances, aunque sean mínimos, y de manera más o menos paralela, ¿no es cierto? Eso no quita que no hayan, digamos, como iniciativas puntuales. Me parece fundamental que haya unas iniciativas para que el Estado funcione mejor, pero al mismo tiempo tendrían que haber algunas iniciativas para que la calidad de la democracia mejore un poco. Ahora, insistía yo con esta cosa de las reformas puntuales. Tal vez no hay otra salida más que hacer reformas puntuales. Tal vez me estoy contradiciendo con lo que acabo de decir, pero creo que hacerlas con la convicción
de que no son pues la llave que va a mejorar todas las cosas, y que mejor, lo más rápido que se pueda, hay que ir modificando otras cosas porque por sí solas no van a funcionar. Entonces hace un rato decía, no, no tiene sentido las reformas puntuales. Sigo pensando un poco eso, pero creo, por ejemplo, que nada, deberíamos pensar seriamente el tema del financiamiento público de los partidos. Esa podría ser una reforma puntual. Ahora, insisto, con la convicción de que eso no lo va a resolver todo y que eso va a necesitar de otras medidas e iniciativas para que la cosa camine. Y además que no es popular. Esa es la otra cuestión hasta ahora, ¿no es cierto? Que no es popular, no. Pero no sé, tal vez un gobierno que esté de salida se quiera poner el cascabel, no sé. O sea, los partidos tendrán que tomar decisiones y, como decía, la historia los juzgará. No sé, algún otro comentario, alguna otra duda, algo que no haya quedado claro, cualquier cosa que me permita a mí hacerme una idea de qué terreno estoy pisando. ¿Hay aquí alguien de provincias? Todos son de Lima. Todos son de Lima. De Piura. La señorita de Piura. Yo a ti te conozco. No la jaló, en ¿no? Lima. Claro. En San Marcos. Sí, mi clase de primer ciclo. Sí. Ah, pero eres piurana. Sí. Yo también. Ah. Yo también. Ya. O sea, Por favor. en el caso de las regiones que lo has estudiado, ha puesto casos de éxito, ¿no? Como el caso arequipeño o el de Moquegua, ¿no? Pero conozco mucha gente de Moquegua que está encantado con su gobierno y dice que la educación ha mejorado increíblemente, ¿no? Ujú. No lo creería si es que no me lo dicen ellos mismos. Pero, por ejemplo, vemos el caso de Andes, o vemos Cajamarca, o el mismo gobierno de Piura, ¿no? Que tienen problemas serios en cuanto a la inversión privada y cómo controlarla, ¿no? Además de la corrupción que da, ¿no? ¿Cómo es que en un mismo país, no tan lejano, unos cuantos kilómetros, ocurre cosas tan diversas? ¿Qué tuvo que pasar ahí para que se dé ese fenómeno en el cual ya se hablan de mafias organizadas? No solamente es el Estado, el cual una mafia se apodera del Estado. No, tienes toda la razón, y a mí me parece que esa es un buen punto de partida, ¿no es cierto? A ver, si uno mira las dinámicas regionales, se encuentra regiones donde la situación es preocupante, por no decir alarmante, regiones donde la situación es promedio, ni bien ni mal, y regiones donde la cosa funciona mejor. Yo creo que ese reconocimiento es un buen punto de partida para no tener una falsa idea de que todo está bien o todo está mal. Porque las consecuencias de todo está bien o todo está mal son serias, ¿no es cierto? Si todo está mal, pues o sea, acabemos con todo, desinstalemos todo, ¿no es cierto? O si dices todo está bien, no haces nada y la cosa está problemática. Entonces, la primera cuestión es reconocer esta idea de que hay como diferentes situaciones. Ahora, ¿cómo llegas en algunos casos a un lugar y a otro? Me gustaría poder decirte algo más tentativo ahorita, pero creo que tiene que ver mucho con el liderazgo político, creo que tiene que ver mucho con la calidad del liderazgo político y el compromiso de ese liderazgo político. Creo que tiene que ver también con la sociedad civil o de alguna manera el tejido social, y tiene que ver también con historias, con una historia a corto plazo. Tú me hablabas de Moquegua, ¿sí? Por alguna razón, en Moquegua ha habido siempre como una especie de convicción de que la educación es importante. Y el pedagógico de Moquegua ha sido siempre uno de los pedagógicos que mejor funcionan en el Perú. O sea, ¿por qué fue eso? No lo sé, si fue suerte o fue liderazgo. Digamos, en Moquegua eso ha jugado a favor de que se consigan estos logros educativos. No solamente eso, porque tiene que ver mucho otra cosa. En Moquegua tienes 3 presidentes regionales que apostaron o dejaron avanzar el proyecto educativo regional. O sea, el proyecto educativo regional en Moquegua tiene 3 administraciones que lo dijeron, que lo dejaron ser, ¿no es cierto? Y en la última, al parecer, Vizcarra además
logra, ¿no es cierto?, convencer a actores privados de participar en el proceso. Entonces tienes un caso ahí como bien interesante que responde a diferentes factores. Ahora, con los casos problemáticos, el de Ancash lo conozco un poco menos, pero Loreto también es un caso complicado. Y Loreto es un caso complicado porque, en términos de Estado, la impresión que yo tengo es que en la Amazonía siempre ha habido menos Estado. Y que la presencia estatal en la Amazonía siempre ha sido como mucho más precaria. Entonces, para ponerte una experiencia personal, tú vas a Moquegua, a la Ugel, más o menos es como este material, esta luz, ordenado, ¿no? Tú vas a Loreto y te dan ganas de llorar. O sea, prácticamente no sabes qué edificio es, te das cuenta que es una oficina. O sea, hasta en términos de infraestructura, digamos, la diferencia es súper fuerte. Y la última cuestión, los casos en los que la situación regional ha sido terrible y dramática, el rol o la responsabilidad del gobierno nacional ha sido altísima también. O sea, Ancash no podría haber llegado a ser Ancash si el Poder Judicial, si el Congreso de la República no, de alguna manera, se hicieron los locos. Y lo dejaron crecer y lo dejaron crecer. Entonces, cuando la cosa ya reventó, claro, ¿qué corrupción hay en Ancash? ¡Qué horror! Pero no era tan así, no era de la noche a la mañana. Entonces, no sé si te he respondido, pero por lo menos te he contado varias cosas. Yo soy de Ancash, que literalmente... Por favor, corrígenos en lo que haya que corregirnos. Me da vergüenza hablar del gobierno regional de Ancash porque es una vergüenza y hay que hacerlo. Y el actor también. No le vas a dar el beneficio de la duda. El gobierno regional de Ancash manejaba lo que era el canon minero. Entonces, la malversación de los fondos que se hizo, la compra de todas las entidades, pues, como el Poder Judicial, todas las instituciones que antes estaban compradas y manipuladas por ese señor que es el gran llamado Álvarez, ¿no? Como el caso Ancash, que había sido bastante famoso. Y simplemente él manejaba sus políticas de los que no se alineaban a él, le acompañaban en su gran proceso de corrupción, tenían que ser personas eliminadas, ¿no? Y han sido así, ha habido muchos casos, una de ellas es una joven que estuvo el año pasado, Violeta Nolasco, ¿no? Que la conocen, que su papá fue asesinado y todo, cuando trató de denunciar todos esos actos de corrupción. Pero acá también las entidades fiscalizadoras, ¿no? ¿Dónde estaban esas entidades y la misma población, ¿no? Que a pesar del suceso anterior con Álvaro, la mayoría eligen en las últimas elecciones a Waldo Ríos y le promete 500 soles y bueno, les dan el voto y estamos en ese mismo círculo vicioso. Entonces, ahí hay una problemática si nos podemos analizar del elector, ¿no? Entonces, ¿qué está viendo el elector? Y, o sea, porque le prometió 500 soles, tengo que votar por él, que al final ni siquiera lo ha cumplido, que era algo absurdo también, era ilógico, porque no había forma que eso suceda. Entonces, yo veo que la reforma electoral y ese señor Álvarez, por ejemplo, Waldo Ríos tenía problemas judiciales, ¿no? Y la OMP y todas las entidades, a pesar de esa situación, le dan, ¿no? Para que siga y incluso se presenta y gana las elecciones con denuncias. Entonces, ¿de qué clase de políticos estamos hablando? ¿Y qué hacen las entidades que deben fiscalizar esos procesos antes de? Y le dan al último como ganador, ¿no? Y que yo no entiendo que logros vamos a tener con ese señor, porque es lamentable la cultura también de la población. Eso es un punto importante que se debería tratar. Sí, por favor. Una pregunta, ¿tú crees que a través de esta nueva ley que se aplicaba en el Congreso, que impide la no reelección inmediata por parte de los gobernadores regionales, alcaldes, provinciales y distritales, permita no eliminar, bueno, salvo países específicos como China, que aplica pena de muerte para todos sus funcionarios públicos que cometan un acto de corrupción, pero sí disminuir la corrupción por parte de los gobiernos regionales, o caso contrario, aumente la corrupción porque pues el gobernador se ve en la situación que tengo 5 años, ya no voy a ser reelegido y cometo pues la mayor cantidad de actos de corrupción? ¿Cuál es tu punto de vista? O sea, yo lo que creo es que lo que tú describes es una posibilidad. O sea, la posibilidad de que, como yo estoy ahí por un solo periodo,
alguien que efectivamente quiera, digamos, apropiarse de algún recurso público lo va a hacer. Con lo cual me lleva a mi segundo comentario. Yo creo que esa medida en realidad no es efectiva para combatir la corrupción. O sea, no es una salida que tenga sentido. Y tan problemático como eso es que lo que ha hecho es que hace muy difícil o imposible que se puedan mantener en el cargo aquellas autoridades que mínimamente hacen bien su trabajo y que la población las reconoce. Entonces, por eso es que siempre me ha parecido una mala idea, porque no es una salida para la corrupción y porque genera problemas adicionales. Y solo para contarles una cosa, si ustedes miran las tasas de reelección en la última elección regional, primero que son bajísimas, pero son mucho más bajas en aquellas regiones donde ha habido una mayor cantidad de autoridades que tenían juicios pendientes. O sea, con lo cual, una lectura es que los electores, aunque en Ancash podría ser una excepción, aprenden. Pero, yo por eso digo, Ancash es una excepción, pero en algunos otros lugares podría haber, digamos, un aprendizaje. Y medidas como estas, lo que hacen es cortan los aprendizajes. Pero en fin, sí. Jorge, tú mencionaste que estás convencido del tema de la descentralización, ¿no? Y que definitivamente es positiva. Yo quisiera, si puedes mencionar un poco las virtudes de la región, pero no como región igualitaria a la jurisdicción de un departamento, sino como un conjunto de regiones por similitudes que forman las mancomunidades. Si me puedes mencionar algunas virtudes de estas, ya que seguramente Sí, no. Ahí sí, interesante tu pregunta, porque si algo está, digamos, ha quedado completamente relegado en este proceso de descentralización, es la formación de mancomunidades o de verdaderas regiones. Eso es lo que está, digamos, súper abandonado, ¿no? Para eso se hizo. Pero ¿cuáles serían esas virtudes en diferencia a las regiones que son igualitarias al departamento? Muchas, porque, a ver, hay responsabilidades que los gobiernos nacionales pueden cumplir de mejor manera. Hay cuestiones locales que las autoridades locales pueden cumplir de mejor manera. Hay niveles hay, por ejemplo, obras de infraestructura, planificación, que tendría mucho más sentido que operen juntando a más de un departamento y no tanto seccionándolas por departamento. Ese es un poco el tema, que necesitamos, si quieren lo reduzco al tema de infraestructura. ¿Que por un tema solamente de presupuesto? Lo que pasa es que como no se ha invertido en el desarrollo de estas mancomunidades, porque hay resistencia a juntarlas y a que en vez de haber 3 presidentes regionales haya uno, no es solamente un tema presupuestal, hay un tema ahí también de una falta de trabajo político para hacerlo y de una resistencia regional. Pero mi impresión es que en algunos casos como que no tiene ningún sentido, digamos, que tenga 2 departamentos, no tiene mucho más sentido que sea una unidad de planificación y de gestión que incluya más departamentos. ¿Y tú crees que ese es el camino a seguir después de las regiones por departamento? Yo creo que sí, creo que después de una lucha social intensa. Yo diría más social en algunos casos, tiene razón, pero también una lucha política, ¿no es cierto? ¿Cómo convences a los de Tumbes a juntarse con los de Piura y formar una única región? O sea, no va a ser fácil. No se sensibilizó en el tema. No va a ser fácil. Ahora, ¿se ha perdido la ventana política? Sí, se perdió la ventana política al inicio, ¿no es cierto? Pero creo que si me preguntas a mí cuál es uno de los grandes pendientes de la descentralización, es la conformación de regiones. Porque lo que se hizo simplemente fue mantener los departamentos, ¿no? Una departamentalización. No hay propiamente regiones. Alguna gente incluso no usa el término región, ¿no? Le da rabia y dice, no, departamento. Todo Callao, por ejemplo. Entonces, creo que por ahí hay cosas interesantes. ¿Cuál va a ser el resultado? Te mentiría. ¿Y cuál crees que podría ser nuestro mensaje como actores políticos para poder impulsar esto? Ya que algunos son acá de provincia, yo creo que algunos también viajamos a los departamentos por el tema partidario, ¿no? Sí. Mira, yo lo que he visto, digamos, con mucha frecuencia es, por ejemplo, temas de conflictos y temas de obras de infraestructura que no tenía mucho sentido
que se hicieran bajo la lógica de Moquegua, Tacna y Arequipa. O sea, en la medida que eso se hubiera podido resolver de manera, por decir, coordinada, bajo una sola autoridad, esas obras de infraestructura ya hubieran salido, esos conflictos se hubieran podido resolver de mejor manera. O sea, el tema es que hay un conjunto de políticas públicas, para ponerlo en ese sentido, que podrían ser más fáciles de implementar, más eficientes y con mayor beneficio si pudieran incorporar a más de un departamento. Entonces creo que por ahí va el convencimiento de la gente de, ojo con esto, aquí no tiene sentido que lo estemos como partiendo, ¿no? No me parece. Digo, por favor. Yo creo que lo que acaba de mencionar es más que nada, o mejor dicho, lo principal que acaba de decir, que es formar una comunidad, tendría que ser una de las principales. Hay un poco que difiero, pues, porque creo que es más o menos la cáscara, la imagen, pero en realidad lo principal que se debería hacer con el tema de descentralización no es replantearla, sino modernizarla. Debemos intentar continuarla, modernizarla, ¿mediante qué? Lo principal y el principal error que creo que se cometió en la descentralización es que les delegamos funciones, pero no les delegamos capacidades, no los capacitamos, no les dimos infraestructura. Le dijimos, ¿sabes qué? Tú te encargas ahora de esto. Y yo, o sea, creo que la idea de hacer descentralización tomó ya, prácticamente fue la 11ª vez que se intentó hacer una descentralización. Se hizo a la prepo, sin duda alguna se hizo a la prepo, se hizo sin pensar cuáles vendrían a ser, incluso como fue el único referéndum que ganó en realidad fue el de Arequipa. Es extraño que sean los más beligerantes, incluso que se quedan países, que se quedan países Arequipa, pero fue el único que quiso integrarse a otra región, y los demás no. Penosamente cada uno de los gobernadores o presidentes regionales en entonces no tuvieron la suerte de poder convencer y hacerles explicar a la población de la necesidad de la descentralización. La descentralización tiene la idea de darles a cada uno, porque cada uno es distinto, cada uno tiene una idiosincrasia distinta. Lima no comienza ni termina, o sea, en el Perú, o sea, el Lima no es el Perú, o sea, el Perú es mucho más grande. Y cada una de las regiones tiene diferentes cosas. Pensar que Moquegua está creciendo en educación y pensar que en Lima nos estamos un poco rezagando con el crecimiento que tiene Moquegua. O sea, ahí te das cuenta de una pequeña diferencia entre dos regiones que están en el mismo país, pero que tenemos diferentes cosas. Y una de las principales cosas, y uno de los principales errores que hemos cometido al hacer la descentralización, no es, como para repetir y redondear, no es solo la estructura de cuáles nos unimos, sino darles capacidades, hacerles explicar por qué, para qué y lo que van a hacer. Sin duda alguna, la descentralización es transversal, educación, salud. Hay muchos problemas en salud a nivel regional. Un ejemplo, ustedes, las dos personas que están de aquí, Piura, hubo el problema del dengue allá y solicitaron que se les haga una transferencia de dinero para poder combatir el dengue y se les dio. Pero ¿saben qué hicieron con el dinero? Lo utilizaron para capacitar, para pagar una deuda social con los trabajadores del ámbito de los trabajadores de ahí del gobierno regional y no para el dengue. O sea, tienen dinero. Los gobiernos regionales tienen dinero para otras cosas, pero no están haciéndolo bien. O sea, basta ya de sombreros, monumentos. O sea, la población necesita postas médicas, modernización, carreteras, etcétera, 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 ¿no? Hace poco hubo una reunión de expertos en descentralización. Una de las cosas más interesantes, creo yo, es que se precisaron 3 escenarios. Un escenario era recentralizar. O sea, si la cosa no ha funcionado, hay que revertir el proceso. Otro escenario era, nada, hay que reformarlo, hay que arreglar lo que haya que arreglar y seguir adelante. Y una tercera propuesta era como enfriarlo un poco, ¿no es cierto? Aguantarlo un poco para evaluar mejor cuáles han sido los grandes problemas. El consenso general era que la recentralización no era una opción, ni razonable ni políticamente viable. Y que las dos únicas opciones que realmente son como posibles era o tratar de algo así como aguantarlo un poco para ver qué se hace en los próximos años, algo así como detenerlo momentáneamente, o la otra es de activamente intervenir en su conducción. Pero lo que a mí me pareció interesante era que en realidad estamos ante un escenario que creo que ya no podemos, o sea, tenemos que asumirlo como que es una situación.
y tenemos que resolverla y darle algún cauce que sea mejor. Entonces, por ahí creo que va el tema de la descentralización y de nuevo, ¿no? La experiencia internacional muestra que tener gobiernos regionales o tener gobiernos subnacionales entre lo local y lo nacional que funcionen es una ventaja notable por las diferencias, por lo que fuera. Pues ahí también creyera yo que es una cosa que habría que incorporar en la agenda de las cosas pendientes. Instancias subnacionales que funcionen, que estén coordinadas, alineadas. No, porque el problema creo que a veces cada operador, pongamos esta denominación de cada uno cree que es un feudo, su accionar. Bueno, las municipalidades a veces no hay ordenanzas que son inconstitucionales. Y dicen, no, pero yo tengo autonomía, pero una cosa es autonomía, otra cosa es autarquía. No confundamos. Ya. Entonces, Chévere. creo que esos organismos, no sé cómo llamarlos. Chévere. Pero sería bueno. Pero una cosa, funciona también con los ministerios. Los ministerios tampoco cooperan. Los ministerios se asumen como feudos. O sea, es un tema del Estado peruano. O sea, el Estado peruano tiene esta lógica, ¿no es cierto? Si quieres, poco cooperativa. Entonces, no es solamente un tema de los gobiernos regionales. Los operadores. Es un tema del sistema. Porque justo viendo a correlación con los comentarios que los compañeros antes hacían, también es, ahora que llega a la memoria, es un tema de perspectiva, ¿no? Por ejemplo, el comentario que hacía el compañero en un momento decía que se le mandó un presupuesto a Piura y este no fue ejecutado de la mejor manera. Pero esta visión es desde una mirada tecnócrata, ¿no? Burocrática. Porque en realidad, si tú le tiras un dinero a una región para hacer un trabajo X, en este caso dengue, pero ellos pagan una deuda que tenían laboral, pues ¿cómo vas a hacer el trabajo del dengue los mismos trabajadores si no les pagan? Obviamente, que tener una huelga, tener un conflicto, nadie trabaja, ¿no? Solo para terminar la idea, entonces hay que tener una visión mixta, ¿no? Quizás no necesariamente tanto de gabinete, de un trabajo como funcionario, sino uno de trabajo real en el campo, ¿no? Que es totalmente distinto. Yo supongo que no es lo mismo un director de una gerencia de un ministerio que un director de red, de un centro poblado de una zona muy alejada, ¿no? Que tiene que ajustarse los presupuestos, tiene que el conflicto sindical, los trabajadores, los insumos, y encima lo que genera todo eso del manejo político por el cargo que ocupas, ¿no? Yo creo que también es un tema de perspectivas, no solamente de autonomías y de jerarquías, tanto de instituciones, ¿no? Sino también de visión general, ¿no? Y de conocer los dos aspectos. Yo otra cosa, sin ánimo de terciar necesariamente, pero para comentarlo, empieza a haber una serie de cuestionamientos y de preocupaciones sobre el tipo de gasto que se puede hacer de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, ¿no? O sea, hay una serie de impedimentos para que el gasto sea, o sea, hay una priorización de gastos en infraestructura y menos en capacidades, digamos, blandas. O sea, alguna gente cree que es momento de revisar eso también, ¿no? Sí, claro. Porque, digamos, ¿cómo haces para justificar el gasto de capacitaciones para tus funcionarios? Me parece que no es muy fácil. Perdón. Entonces varias gente está como planteando que es momento de mirar si este sistema actual que prioriza la infraestructura física te va a permitir que el Perú dé un salto cualitativo. Pero de nuevo, ahí me pongo un poco, pero digamos, pero es para todo el Estado, ¿no es cierto? Y digamos, si los problemas son, no sé, algunos de ustedes, transversales, ¿no? O sea, hay problemas en los ministerios, hay problemas en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales. Y sí, claro, la calidad de la democracia no va a funcionar si no tienes un sistema de justicia que funcione mejor, que sancione a los responsables y que las instancias interestatales de rendición de cuentas funcionen mejor. Porque tampoco, o sea, en el papel tenemos muchas instancias que supuestamente el propio Estado podría, digamos, controlarse entre sí mismo, pero no están funcionando.